Buenos días, profesor. El día de hoy, el grupo número 5 va a hablar sobre la Comunidad Andina de Naciones. Los integrantes de este grupo son Sandro Perano González, Giorgio Falconi Lucano, mi persona Débora Flores Salazar y Gianfranco Solís Vázquez. Los antecedentes de la Comunidad Andina de Naciones se remontan a partir del año de 1960, más que todo con la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la cual fue la primera propuesta de integración económica latinoamericana del siglo XX. Esta fue sustituida en 1980 por la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, el cual fue un organismo intergubernamental, más que todo creado para establecer preferencias económicas regionales y lograr un mercado común latinoamericano. En el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio se formó el Grupo Andino, convertido luego en un acuerdo de integración subregional denominado Pacto Andino, mediante el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969 por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Colombia. Años más tarde, el Pacto Andino cambió su denominación a Comunidad Andina de Naciones, como la conocemos actualmente, la CAN, en 1997 con el Protocolo de Trujillo. A lo largo de los años, la comunidad andina ha experimentado más que todo momentos de crisis y de ruptura, como la salida de Chile en 1967 y de Venezuela en 2006, en donde más que todo se evidenciaron desequilibrios en los intereses eh, comerciales de los bloques, en los países del bloque, más que todo. Pero también se han evidenciado momentos de auge como en donde se alcanzan importantes acuerdos para el proceso, como es la eliminación de barreras tarifarias y la puesta en marcha de una zona de libre comercio desde el año de 1993. Es por ello que la Comunidad Andina de Naciones en un principio optó por una concepción básicamente cerrada de integración hacia adentro, acorde con el modelo de sustitución de importaciones que se dio en aquella época. Sin embargo, con el pasar de los años, la Comunidad Andina se reorientó hacia un esquema más que todo regionalismo abierto, como se conoce actualmente. Continuando con la exposición, vamos a hablar qué es la Comunidad Andina. Como se ha dicho anteriormente, la Comunidad Andina de Naciones es una organización subregional con personalidad jurídica internacional. Esta nació con el fin de implementar un programa de desarrollo económico que buscaba la industrialización gradual de los países miembros mediante la protección de los mecanismos nacionales agregados y el estímulo a la complementación productiva. La Comunidad Andina también de Naciones trabaja en diversos ámbitos como el acceso a mercados, sanidad agropecuaria, calidad y obstáculos técnicos al comercio, integración física, transformación productiva, servicios e inversiones, asuntos sociales y propiedad intelectual. Algunos de los objetivos generales que tiene la Comunidad Andina es promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y cooperación económica y social, acelerar su crecimiento y la generación de ocupación, facilitar su participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano, que es uno de los objetivos que se quieren más que todo, fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros y procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. ¿Quiénes forman parte de la Comunidad Andina? Los países miembros de la Comunidad Andina son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Comunidad Andina en total cuenta con 115 millones de ciudadanos andinos. Aproximadamente Bolivia ocupa el 10,4% de la población, Colombia el 44,9% de la población, Ecuador el 15,6% y Perú el 29%. También contamos con países asociados que son Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y países observadores que son España y Marruecos. ¿Cómo funciona la Comunidad Andina de Naciones? La Comunidad Andina de Naciones cuenta con diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración, el SAI, cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo más que todo integral, equilibrado y autónomo mediante la integración andina con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana. Algunos de los órganos e instituciones que conforman la SAI están el Consejo Presidencial Andino, que es el órgano máximo del sistema y lo integran los jefes de Estado de los países miembros. También se cuenta con la Secretaría General de la Comunidad Andina, que es el órgano ejecutivo del sistema y se encarga de ejecutar las decisiones de los órganos legislativos y administrativos del proceso de integración.
También encontramos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que es el órgano jurisdiccional responsable de administrar el proceso de solución de controversias entre los países miembros. Y también se encuentra el Parlamento Andino, que es el órgano deliberante dentro de la SAI, que representa a los pueblos de la Comunidad Andina. Sus miembros están empezando más que todo a ser elegidos mediante votación directa y universal en los países miembros. En esta diapositiva más que todo hemos querido hacer una línea de tiempo de los importantes sucesos ocurridos dentro de la comunidad andina a partir desde 1969 de la suscripción del Acuerdo de Cartagena hasta el año 2022 que se dio la aprobación y entrada en vigencia del Estatuto Migratorio Andino, ¿no? En este periodo de tiempo se han dado importantes sucesos como el retiro de Chile, el retiro de Venezuela y la asociación nuevamente a Chile a la comunidad andina, la autorización de viajar a la subregión con DNI sin necesidad de pasaporte o visa, el lanzamiento de las 610 en la red satelital de la comunidad andina en el año 2019 y también como último el del año 2020 que se dio la aprobación de la Carta Ambiental Andina y la estrategia de la comunidad andina frente a la COVID-19. Más que todo, esto es un resumen de todo lo que hemos visto en la parte de antecedentes, qué es la comunidad andina, quiénes son parte y cómo funciona en sí este bloque comercial. Ahora procede a explicar la importancia económica de la Comunidad Andina y su evolución. En 1996, año en que se formó la Comunidad Andina, el PBI del bloque era 298.892 millones de dólares. Esta cantidad aumentó a 717.690 millones de dólares en 2022, evidenciando un crecimiento del 140.12%. La participación de Ecuador en el PBI de la Comunidad Andina es de aproximadamente 14%, el del Perú es de 31%, el de Colombia 50% y el de Bolivia 5%. La tasa de crecimiento promedio de la Comunidad Andina desde su fundación es de 3.43% con una desviación estándar de 3.19%. La tasa de crecimiento ha registrado mínimos en el terreno negativo en solo dos ocasiones. En 1999 con menos 1.76% a causa de la recesión de Ecuador y Colombia, con menos 4.74 y menos 4.20% respectivamente. Y luego en 2020 con menos 8.66% debido a la depresión económica causada por la pandemia COVID-19. Por otro lado, al año siguiente se registró un pico máximo de crecimiento con 8.69% debido a la recuperación tras la pandemia. Las exportaciones al mundo de la Comunidad Andina en 2001 fueron de 25.124 millones de dólares, mientras que las exportaciones intracomunitarias fueron de 2.328 millones de dólares. Estas cantidades aumentaron en 2022 hasta 146.156 millones en las exportaciones al mundo, con un aumento del 482%, y en el caso de las exportaciones intracomunitarias hasta 9.664 millones, registrando un aumento del 315%. Se ha registrado un descenso de la participación de las exportaciones intracomunitarias respecto a las exportaciones hacia el mundo, con 9.27% en el 2001 y 6.61% en el 2022. En 1996, la Comunidad Andina tenía una población de 81.304.465 habitantes, que aumentó a 116.148.722 habitantes en 2022, registrando un crecimiento de 42.86%. La participación de Ecuador en la población total de la Comunidad Andina es de 16%, de Perú es el 29%, de Colombia es el 45% y de Bolivia es el 11%. Continuando con la exposición, se va a hablar sobre los principales instrumentos de negociación que tiene la comunidad andina. Una de ellas son los aranceles, que a partir del año de 1993 los países andinos eliminaron entre sí los aranceles y formaron una zona de libre comercio donde las mercaderías circulan libremente. Asimismo, se liberaron también los servicios, especialmente de transporte en sus diferentes modalidades. También la comunidad andina tiene el sistema andino de franja de precios que se dio a partir del año de 1994. Esto más que todo con el fin de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales o por sus graves distorsiones de los mismos. De esta manera se ha querido lograr o permitir una mayor vinculación de los precios internos de los productos importables con la tendencia de los productos internacionales y permitir de esta manera que los productores nacionales puedan contar con señales claras y notorias para la toma de decisiones de siembra, cultivo, producción y comercialización de sus productos en sí.
Otro instrumento importante es el drawback. Consiste en un mecanismo que permite a las empresas recuperar los impuestos que pagaron al importar materias primas que se usaron en la producción de bienes destinados a la exportación, ayudando a reducir costos y aumentando la competitividad de los precios nacionales. Este régimen varía de país en país. Se tiene la devolución del gravamen arancelario en Bolivia, devolución condicional de tributos en Ecuador, régimen de drawback en Perú. Cada país tiene su propio sistema de regulaciones aduaneras y tributarias que varían entre sí y están sujetas a cambios a lo largo del tiempo. Es por esto que es necesario la necesidad de armonización de las legislaciones andinas sobre el régimen de drawback, como uno de los requisitos para la seguridad jurídica de los intercambios comerciales, su transparencia y sanas condiciones de competencia considerando los factores que condicionan y determinan su variabilidad, además del rumbo y las tendencias de los países miembros. Buenas tardes. Es mi turno de abordar el tema de las políticas comerciales aplicadas. Vamos a analizar los sectores y las medidas. Para esto, el CAN, vamos a decirlo de esta manera, divide tres direcciones generales, ¿no? Por las cuales podemos hacer este análisis. El primero tiene 3 puntos. Acceso a mercados, que hablamos de gravámenes, restricciones, normas de origen, política arancelaria y franja de precios, entre otros. La sanidad agropecuaria, que tiene que ver con la sanidad animal, vegetal y la inocuidad alimentaria. Y la calidad de obstáculos técnicos al comercio, que tiene que ver prácticamente con la sanidad humana. En la segunda dirección general tenemos la integración física, todo lo que tiene que ver con transporte de pasajeros y mercancías, interconexiones eléctricas y telecomunicaciones. Tenemos la transformación productiva, que es prácticamente la promoción comercial y todo el tema de las MIPES y las micro, pequeñas y medianas empresas y los servicios de inversiones. Y finalmente, la tercera dirección general se reserva un poco más a asuntos sociales, migración, seguridad social, identidad andina, participación social y propiedad intelectual, y áreas especiales, ¿no? Como cooperación técnica, estadística, minería ilegal y la prevención de desastres. Bueno, entonces, ¿qué medidas se emplean en la comunidad andina? Entre algunas medidas, porque la verdad la lista es extensa, así que voy a repasar cada medida brevemente que he considerado, tenemos la eliminación de gravámenes y restricciones, ¿no? En más detalle ya explicado por mi compañera Débora. Tenemos las normas de origen, que trata de clasificación y certificación de origen de mercancías, ¿no? Una atribución de nacionalidad económica. Tenemos la nomenclatura nandina, N-andina, que es básicamente un sistema armonizado, ¿no? De 8 dígitos. Una valoración aduanera, que es una normativa común para pues, determinar la base imponible, ¿no? De derechos en aduanas e impuestos. Tenemos el documento único aduanero, que es prácticamente un documento con datos comunitarios y nacionales necesarios para la declaración aduanera en las aduanas de los países miembros. El programa común de formación aduanera, capacitaciones en materia aduanera, desarrolladas por escuelas nacionales de aduanas de cada país. Defensa comercial, que es importante, que tiene que ver con las excepciones que se hacen a las políticas, por así decirlo, de libre competencia, como las salvaguardias y el antidumping, la franja de precios previamente explicada y las políticas de libre competencia, ¿no? Que es básicamente eliminación de toda restricción que obstaculice el acceso a los mercados, ¿no? Prácticamente medidas de investigación y sanción de conductas anticompetitivas. Para finalizar este punto, hemos elegido algunos sectores en donde las políticas han afectado y vamos a explicar cuál ha sido el efecto y quizá qué políticas se ha aplicado sobre cada sector. En el automotriz tenemos el convenio de complementación en el sector automotor, prácticamente celebrado por Colombia y Ecuador, ¿no? Que promueve la política comunitaria con el fin de facilitar una mayor articulación entre productores subregionales. Sector agropecuario, todo lo que son medidas fitosanitarias y sanidad animal se han aplicado. Y en la acuicultura se ha realizado la decisión 808, que es similar. Son medidas relativas a la prevención, vigilancia, control y erradicación de enfermedades de animales acuáticos. Entonces, como podemos ver, las dos últimas tienen que ver con medidas sanitarias. Otros sectores relevantes considerados son el sector de cosméticos, bueno, y también de artículos de higiene personal. ¿Por qué? Porque acá se han aplicado medidas de sanidad humana, ya que se ha determinado que estos productos son fundamentales para todo lo que tiene que ver con la salud humana. De hecho, son medidas que también se han implementado ya desde la época del COVID, ¿no? De ahí también tiene un poco el trasfondo de estas medidas. En el tema de transporte, se ha implementado un marco normativo eficiente y actualizado. Y en el sector energético, se ha adoptado la decisión 816, que es prácticamente un marco regulatorio para interconexión subregional de sistemas eléctricos, ¿no? Esta decisión ha sido incluso respaldada por el Banco Interamericano del Desarrollo. Consideramos finalmente dos sectores más. El de telecomunicaciones, que ha sido afectado ante la liberación de servicios públicos de telecomunicaciones, y el empresarial, todo lo que tiene que ver con las micros, pequeñas y medianas empresas, afectadas por la decisión 7
4.8, en donde se crea el Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, encargada de asesorar y apoyar la política comunitaria sobre este sector, ¿no? Además, promueve la asociatividad, la internacionalización y el emprendimiento. Es hora de abordar el tema de la relación bilateral entre los socios. Y para esto hablaremos de la integración económica. Vamos a determinar en qué fase de la integración económica se encuentra en la comunidad andina. Pero hagamos un redondeo. ¿Qué es la integración económica? Es un proceso de eliminación de barreras económicas para el beneficio mutuo y logra unir esfuerzos para lograr objetivos en común y facilitar el comercio, ¿no? Ahora, recordemos que la teoría microeconómica nos menciona que el comercio puede mejorar el bienestar de ambas partes. De hecho, esto es uno de los puntos de Mankiw, ¿no? De los principales 10 puntos de la economía. Pero esto se divide en 6 fases, la vamos a resumir de manera breve. Tenemos la zona de preferencia comercial, un sector se libera parcialmente el comercio, ¿no? La zona de libre comercio es ya cuando la liberación total del comercio pues se da, ¿no? Luego, si se aplica un arancel externo común de todos los socios, tenemos una unión aduanera. Y si a eso le añadimos que puede fluir los factores de producción de manera libre, o sea, la profesión que ejerzo acá puedo ejercerla también en un país exterior, tenemos ahora un mercado común. A esto, si se aplican políticas económicas y se establece una moneda en común, tenemos una unión económica. Y finalmente, la unión política tiene que ver con el hecho de ya consolidar una política común entre todos los países socios. Excelente. Queda así entonces aclarada la definición de integración económica y queda también aclarado los procesos o las fases por las cuales esta pasa. Y también porque es importante estudiar el concepto. Está bien. Entonces, Lacan es una zona de libre comercio, pero no es tan sencillo como eso. Ha habido liberalización completa, está bien, ¿no? Del comercio exterior, no hay barreras, está bien. Calza con la definición, pero hay un pequeño problema. Realmente se desea llegar a la unión aduanera. Y como hemos visto antes, esto implica la imposición de un arancel externo común. Sin embargo, esto es un poco, digamos, complicado de realizar. Básicamente porque hay diferencias fundamentales entre los regímenes aduaneros que maneja cada país, ¿no? Y los objetivos incluso del tema de los regímenes aplicados, ¿no? A lo mejor el arancel en Perú es muy bajo, se trata de liberalizar la economía, pero quizá en Bolivia o en otros países miembros, pues el arancel sea justamente mucho más alto que el del Perú, porque se pretenden, por ejemplo, realizar objetivos de tributación. Entonces esto pues completamente es muy incompatible, ¿no? Con lo que se está tratando de hacer. Entonces, es cierto, es una zona de libre comercio, se quiere llegar a la unión aduanera, pero realmente hay problemas en los cuales se tienen que atravesar con más negociación todavía. Excelente. Entonces la comunidad andina es pues, una zona de libre comercio. Ok, se quiere llegar a una unión aduanera, pero hay problemas ante la implementación del arancel externo común. Ya, pero acá no acaba la cosa. Hay una complicación más del cual tenemos que hablar, que es el órgano supranacional y democrático de la comunidad andina, que se llama el Parlamento Andino, ¿no? Cuyas funciones son armonizar las leyes de la región, garantizar la participación ciudadana, fortalecer la integración andina y latinoamericana, regionalizar buenas prácticas de gobierno y políticas de Estado y afianzar la identidad y la cultura andina. Claramente, funciones políticas. Se está tratando de armonizar, por así decirlo, el poder político entre los países socios de la comunidad andina. O sea, si recordamos un poco lo que estábamos hablando, esto pertenece a la última fase, la unión política. Entonces es una zona de libre comercio con un elemento de unión política. Bueno, se podría decir que sí, no es tan lineal como se discutía en clase este proceso, pero sí, de hecho, es una zona de libre comercio y pues tiene alguna característica de unión política. No es que sea una unión política, ¿no? Pero por lo menos tiene algunos elementos. Para aquellos que quieran ir a visitar, el edificio del Parlamento Andino se encuentra en Santa Fe, Bogotá, Colombia, ¿no? Y bueno, esta la verdad ha estado desde el Acuerdo de Cartagena, ¿no? Se dio el Acuerdo de Cartagena, se implementó el Parlamento Andino. Y finalmente, para simplemente mencionar esto, en el Parlamento Andino la participación peruana se da a través de 5 políticos. De hecho, 5 políticos por cada país, ¿no? En este caso tenemos a Leslie Lazo, de Acción Popular, Fernando Arce, de Perú Libre, Luis Galarreta, de Fuerza Popular, Gustavo Pacheco, de Renovación Popular, y Juan Carlos, de El Último Partido. Buenos días. Por mi parte les hablaré sobre el tema de actualidad,
que les voy a narrar varias noticias que han sucedido recientemente. Todas son de este año, incluso la que les mencionaré ahorita, que es el Encuentro Empresarial Andino, ha sido hace unos días, fue el 11 de octubre de 2023. Esta consiste en una forma de apoyo a los exportadores de la CAN como para que puedan hablar con importadores de Latinoamérica y en este proceso puedan llegar a acuerdos donde se pueda vender sus productos, ¿no? En este caso, este encuentro fue la edición 12ª y se formaron 577 citas donde aproximadamente se valoriza en 9 millones de dólares, por lo que es un encuentro bastante importante de la comunidad. La siguiente noticia es el manual para el registro de marcas en exportaciones que se anunció el 23 de julio de 2023, que fue un manual hecho con la ayuda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y este manual actualiza uno bastante antiguo que fue hecho en el 96. Y en este manual se habla de recomendaciones que pueden hacer las empresas para crear una marca que busca la mejora de calidad, tanto para si son bienes o para servicios que ofrecen, ¿no? Eh, Claramente esto es para que puedan tener una ventaja competitiva en el mercado internacional, por lo que es un avance bastante importante. La siguiente noticia es sobre un buen desempeño del crecimiento de las remesas, que se anunció el 15 de julio de 2023, que nos habla que las remesas de los países miembros, o sea, de los principales, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, han tenido un constante crecimiento a través de los años, ¿no? Como se ve en la gráfica. Eh, y sus orígenes para los cuatro englobados, su principal origen es en Estados Unidos, luego España, luego Chile, luego Italia y luego otros países más chiquitos que ya no aportan tanto como Argentina, México y Reino Unido. Y también como dato adicional, hablando solo de la comunidad andina, el que aporta más remesas a estos otros tres países es Perú. Perú es el que manda más dinero desde aquí a Ecuador, Colombia y Bolivia entre los cuatro. Bueno, y esto está de más decir que es positivo porque estas remesas hacen que la balanza de pago sea positiva, ¿no? Por lo que es un buen desempeño de parte de la comunidad que crezcan las remesas. Y por último, la última noticia que les mencionaré es sobre la implementación del CRIF, que se anunció el 29 de marzo de 2023. Y CRIF significa Centro Regional de Inteligencia Sanitaria. Y van a implementar este centro para poder fortalecer y prevenir la gestión de plagas de la comunidad andina. Especialmente una plaga que afectaba al plátano, que se llama FOC R4T, pero también se basaría en proteger a otros bienes agrícolas de alguna plaga reciente que esté amenazando a la producción de la comunidad andina, ¿no? Todo esto con el fin de que se respete ciertos estándares de calidad de nuestra comunidad, ¿no? Eso sería todo por la parte de actualidad. Y la parte de conclusiones, que es la última parte, concluimos que hay 4 aspectos más relevantes. El primero es el que la CAN, el objetivo fue de implementar un programa de desarrollo económico que buscaba la gradual industrialización de los países miembros, que son Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, mediante la protección de los mercados nacionales y el estímulo de la complementación productiva. El siguiente es que el PBI, exportaciones al mundo e intracomunitarias, como lo llamamos, y población mantienen tendencias crecientes a pesar de los altibajos. Así que esta parte es positiva para la comunidad. El siguiente es que los principales instrumentos de negociación son los aranceles, el sistema de franja de precios y el drawback, como habían expuesto anteriormente mis compañeros. Y por último, la última conclusión es que aunque no hayamos llegado al estado de un mercado común por la diferencia de intereses y estructuras económicas distintas entre los países de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, sí hemos tenido un gran avance en la integración económica por el lado del comercio internacional, lo que ha llevado a un buen nivel de cooperación regional y un buen crecimiento económico. Eso es todo
por nuestro grupo. Muchas gracias.